Bien, habíamos empezado la clase pasada entonces con nuestra antiderivada. Ahora vimos la definición en sí, algunas funciones así que podemos hallar su antiderivada de forma directa. Y lo que vamos a hacer es hoy seguir un poco con eso para ver un teorema muy importante que es el teorema fundamental del cálculo que justamente nos relaciona, o sea, establece de forma definitiva la relación entre la derivada y la integral y cómo estas son procesos, o sea, estos son procesos inversos, ¿verdad? Entonces vamos a empezar ya la clase de hoy hablando o escribiendo ese teorema, ¿verdad? Entonces nuestro teorema fundamental del cálculo. ¿Qué nos dice? Vamos a ser estrictos con nuestro teorema fundamental, vamos a seguir la definición exacta, ¿verdad? Nos dice que suponiendo, ¿verdad?, una función f continua en AB, uno, si le llamamos g, si g es igual a la integral de una función f de t, desde un punto A hasta el punto X, o sea que si g es igual a la integral de otra función f, ¿verdad? Entonces sabemos que la derivada de g nos va a dar f, ¿verdad? Si yo derivo de este lado, la derivada con esta integral se cancela y tengo que la derivada de g va a ser igual a la derivada de f. O también, otra forma de ver el teorema fundamental del cálculo, es decir que tenemos una integral así de a hasta b de una función f de x. Fíjense que ahora estamos agregando estos límites de integración. Y ahora vamos a ver que no cambia mucho nuestra definición, ¿verdad? Solamente vamos a tener que determinar la función una vez que se calcula, se determina la antiderivada, es aplicar a esos límites. Y eso es lo que nos dice justamente nuestro teorema fundamental del cálculo. Que dado esto, ¿verdad?, va a ser igual a f mayúscula. ¿Se acuerdan que f mayúscula estaba representando la antiderivada de f, ¿verdad? Acá en b menos la antiderivada de f minúscula, ¿verdad?, que es f mayúscula, en a. ¿Ok? Donde a, ¿verdad?, o sea, donde nuestra función f es cualquier antiderivada de f. O sea, si yo derivo f grande, tengo f chica o f minúscula. Esto es importantísimo. Por eso se llama el teorema fundamental del cálculo, porque nos está definiendo la relación fundamental de todo el cálculo. Las dos operaciones principales del cálculo son la derivada y la integral. Y esto nos está diciendo que la derivada es la operación inversa de la integral y que la integral es la operación inversa de la derivada. ¿Está bien? Muy bien. Y esto que apareció acá, estos límites ahora, lo que nos están diciendo es que si yo tengo estoy calculando una integral en un intervalo AB, o sea, desde un punto A hasta un punto B, lo único que yo tengo que hacer es determinar la
antiderivada de f, hallar eso, y reemplazar en los límites de integración que son estos valores de mi intervalo. Primero siempre en el límite superior, o sea, reemplazo f mayúscula de b menos f minúscula, o sea, f mayúscula, vamos a hacer más, de a. ¿Ok? Siempre es el de arriba menos el de abajo. Eso es algo que tienen que grabarse así, porque van a usar todo el tiempo. Muy bien. Vamos a ver un ejemplo ya de esto entonces. ¿Se acuerdan que yo les pasé en el grupo, les pasé una tabla integral? ¿Verdad? Esa tabla integral vamos a usar hoy. Quiero que tengan ahí a mano porque van a usar bastante. Muy bien, eso nosotros tenemos dentro del cálculo. Vamos al ejemplo 1. Encuentre la integral siguiente. Integral de 10x a la cuarta menos 2 secante cuadrado de x. Acá no aparece ningún límite de integración, significa que es una integral indefinida, se le llama eso, ¿verdad? Integrales indefinidas. Muy bien. Si se fijan en sus tablas que les pasé, ustedes ven ahí que la integral, ¿verdad?, tiene la propiedad de que es distributiva con respecto acá a una suma, una resta, o sea que yo puedo escribir esto como la suma de dos integrales. Y también las constantes que aparecen multiplicando por la función no afectan la integral, significa que yo puedo sacar hacia afuera la integral. Y acá lo que me queda por integrar es x a la cuarta, ¿verdad?, de x. Esto hace parte también de nuestra operación de la integral. Entonces siempre tiene que aparecer con la integral. Es muy importante también, porque ustedes tienen que definir con respecto a qué están integrando. Ahora en cálculo 1 solamente vemos integrales en función de una variable, porque estamos analizando funciones de una variable, ¿verdad? Pero a partir de cálculo 2 ya van a integrar y van a derivar con respecto a más variables, y entonces ahí aparecen ya, por ejemplo, de y, de x, ¿verdad? Y vamos a ver derivadas parciales también. Bien. ¿Qué más queda? Queda menos. Ahora el otro 2. Vamos a sacar afuera también de la integral. Y acá queda secante cuadrado de x. Muy bien. Entonces ese 10 no le va a afectar en absolutamente nada. Queda ahí como está. ¿Cómo integramos esto? ¿O cuál es su antiderivada? Cualquier potencia, lo que hago es sumarle 1 y dividir por ese mismo valor. Entonces queda así. Y después secante cuadrado. Piensen, ¿verdad? ¿Cuál es la función que yo derivo y me da secante cuadrado? Esa función es tangente. También van a tener disponible ahí en su tabla eso, ¿verdad? Tangente nomás. La derivada de tangente es secante cuadrado. Ya está. Este es el resultado. Acá vamos a simplificar un poco. Aquí va a quedar 2. Entonces el resultado es 2x a la quinta menos 2 tangente de x. Muy bien. Eso es el resultado de nuestra integral. Bien, ahora vamos a aplicar un poco el teorema fundamental del cálculo, en el sentido de que vamos a definirle acá unos límites de integración. ¿Qué pasa si definimos de 0 a pi cuartos? Siempre van a usar ángulos en radianes, como acá aparece secante, ¿verdad? Esto tiene que estar en radianes, en ángulo, ¿verdad? Entonces vamos a integrar
Eso vamos a agregarle los límites de integración de 0 a pi cuartos, por ejemplo, ¿verdad? Este sería nuestro AB, de A a B. Y esto que está acá ya es el resultado. Eso ya es la antiderivada, ¿verdad? Entonces, si yo quiero hallar la integral definida, ¿verdad? Definida es porque tiene límites definidos. ¿Qué tengo que hacer? Nuestro teorema fundamental del cálculo dice que tengo que aplicar la función de la antiderivada primero a mi límite superior y después a mi límite inferior. O sea, tengo que hacer todo esto, es mi antiderivada, ¿verdad? Entonces voy a tener que hacer toda esa función aplicado al límite superior, que es pi cuarto. Entonces voy a reemplazar donde haya x, reemplazo pi cuartos, tangente de pi cuartos. Es solamente reemplazar ahí el límite. Menos, y ahora f de 0 dice. Entonces acá es 2 y reemplazo 0 en x. Por 0 a la quinta menos 2 tangente de 0. Entonces esa integral definida ahora en ese intervalo me queda acá 2 pi a la quinta sobre 4 a la quinta menos 2 tangente de pi cuarto, que es tangente de 45, es raíz de 2 sobre 2. Y el otro lado que me sobra, esto de acá es 0. Y tangente de 0 también es 0. Entonces no me queda más nada del otro lado y me da este resultado. Acá simplifico un poco. Acá también puedo simplificar. Esto es 2 al cuadrado. 2 al cuadrado a la quinta de 2 a la décima. Entonces 2 a la décima menos, o sea, dividido este 2, queda 2 a la novena. Acá queda raíz de 2. Y ese es el resultado. Atiendan bien la diferencia, ¿verdad? Una integral indefinida, como la que tenemos allá arriba, tiene un resultado que es una función que es la antiderivada. Ahora, cuando nos pide el ejercicio, nos delimita la integral de dónde hasta dónde yo quiero calcular, o sea, es una integral, vamos a anotar acá. Esto de acá, voy a borrar estos límites porque vamos a aplicar acá recién los límites. Esto de acá se le llama integral indefinida porque no tiene límites definidos. Y una integral definida se le agregan los límites de integración y hay que hacer este paso adicional allá al final. Reemplazar, aplicar el teorema fundamental del cálculo y reemplazar el valor de nuestros límites de integración en la función que es nuestra antiderivada, que es lo que se calcula acá inicialmente. Profe, ¿puedes dejar mostrar tu pantalla para copiar el ejemplo? Sí, pueden notar. Pueden mirar un rato ahí. En todo caso, yo les voy a pasar también después el video, el PDF, era todo. Bien. Vamos a seguir, vamos a hacer otro ejemplo ahora aplicando ya la integral a un problema de física. Una partícula se mueve sobre una recta, o sea, un movimiento lineal, rectilíneo, uniformemente acelerado. De modo que su velocidad está dada por esta función. T al cuadrado menos T menos 6. Que está en metros por segundo. Encontrar
el desplazamiento de la partícula en el intervalo de t de 1 a 4. Muy bien. Eso no vamos a hacer, esa parte nomás. Solamente encontrar el desplazamiento de la partícula. Muy bien, ¿qué es lo que tenemos que recordar acá? Esto ya habíamos comentado también, ¿verdad? ¿Qué pasa? Cuando tenemos, vamos a suponer, ¿verdad?, que teníamos la función de la posición de una partícula. Vamos a usar, no sé, S de t. Tenemos la posición de una partícula dada por una función S. Bien. Si yo quería la velocidad instantánea de eso, ¿verdad? ¿Qué es la velocidad? La velocidad, piensen, ¿verdad?, está relacionado con la variación de la posición sobre el tiempo. Esto es la velocidad media, así, ¿verdad? Pero vimos que cuando queríamos nosotros nuestra velocidad instantánea exacta, lo que teníamos que hacer es reemplazar esto, la variación de posición sobre la variación del tiempo, por la definición de nuestra derivada, que nos da justamente la función exacta que nos relaciona la tasa de variación de la posición con respecto al tiempo. Esa es la velocidad. Bien, o sea que la velocidad es igual a, podemos escribir también así, ¿verdad?, la derivada de la posición. Y además también, aunque no vamos a usar en este ejercicio, ¿verdad?, sabemos que, entonces acá derivamos. Si volvemos a derivar la velocidad, ¿qué vamos a tener? Vamos a tener una tasa de variación de una velocidad con respecto al tiempo, ¿verdad? ¿Esto qué es? Es nuestra aceleración, ¿verdad? ¿Qué tanto varía la velocidad? A medida que apretamos el acelerador, estamos aumentando nuestra velocidad, estamos variando la velocidad y por lo tanto estamos ocasionando una tasa de variación de la velocidad. Y esa tasa de variación de la velocidad, ¿verdad?, si queremos la tasa de variación exacta, lo que hacemos es la derivada otra vez de la velocidad con respecto al tiempo. O podemos escribir así también, ¿verdad? Entonces, esto está, ¿verdad?, vamos a colocarle acá la unidad de medida también. Esto sí está en metros. Al tener el delta S sobre delta T, esto está en metros sobre segundo. Y acá al tener velocidad, otra vez sobre el tiempo, velocidad de metros sobre segundo de nuevo es metros sobre segundo al cuadrado. Muy bien. Fíjense. Y nosotros acá en este ejercicio nos da la velocidad. O sea, nos da esto que está acá. Acá nosotros estamos. Nos da la velocidad. Estamos acá. Y nos pide encontrar el desplazamiento. El desplazamiento está relacionado con la variación de la posición, ¿verdad? El desplazamiento es qué tanto vos te moviste, ¿verdad?, desde una posición final menos una posición inicial. Eso es el desplazamiento. Y en este caso es nuestro S de la posición final, que va a ser en 4, menos S en la posición inicial en 1. Muy bien, y si yo tengo la velocidad, yo ya tengo acá, yo tengo la derivada de la posición. Y yo estoy buscando esto de acá, yo quiero la posición. ¿Cómo vuelvo de esta función? ¿Cómo vuelvo de este lado al otro lado? Si yo de acá, al pasar hacia acá, derivé,
Si yo derivando esto tengo la velocidad, ¿qué yo tengo que hacer para encontrar de nuevo a partir de la velocidad la posición? Para volver atrás de la derivada, tengo que integrar, ¿verdad? Entonces, si yo integro la velocidad, voy a llegar a la función de la posición. Esa es la aplicación en este caso en física de la integral para relacionar esos parámetros. ¿Está bien? Entonces lo que me está pidiendo acá, básicamente es, si me está pidiendo este desplazamiento así, lo que me está pidiendo en otras palabras es la integral de 1 a 4 de la velocidad con respecto al tiempo. ¿Por qué? Porque eso me va a dar la antiderivada de la velocidad, que es la posición justamente en los extremos. Porque esa es la definición, acabamos de ver por nuestro teorema fundamental del cálculo. Esa es nuestra definición. Y en este caso la antiderivada de la velocidad es la posición. Bueno, entonces vamos a integrar, es solamente integrar y ahí encontramos ese desplazamiento. Vamos a integrar ¿qué cosa? La función de la velocidad, que es t al cuadrado menos t menos 6. Todo eso yo estoy integrando con respecto al tiempo. Acá todo con respecto al tiempo. La derivada también con respecto al tiempo y la integral también con respecto al tiempo. Fíjense. Muy bien. Entonces hacemos así, ¿verdad? Primero hallamos su antiderivada, o sea, integramos. La integral de t al cuadrado, tengo que sumarle 1, dividir por el mismo número. Acá también, tengo que sumarle 1, dividir por el mismo número. Y acá, como tengo una constante, si se fijan en su tabla de integral, ¿verdad?, aparece una t. Generalmente se coloca así entre paréntesis y acá colocamos así una barra y simbolizamos ahí nuestros límites de integración. Que esto hay que evaluar en 1 y en 4. Primero en 4, entonces vamos a reemplazar en 4. 4. Acá también 4. Acá también 4. Reemplazo 4 en toda la función. Menos, y ahora reemplazo 1 en toda la función. 1. 1. Y acá también 1. Bueno, si yo simplifico todo eso, acá dice, yo 2 queda 8, menos 24. Me va a quedar, reemplazando todo eso, menos 9 sobre 2. ¿Ok? Ahí es cuestión de hacer todo esto en la calculadora nomás ya y llegan a ese valor. Entonces, eso es el desplazamiento. ¿Qué significa eso? ¿Qué significa tener un desplazamiento negativo? ¿Verdad? Que el movimiento o la posición estaba inicialmente en una región más positiva y pasó a otra región más negativa. El desplazamiento neto es negativo. ¿Está bien? Eso nomás. ¿Ah? Entonces esa es una aplicación. Una de las primeras aplicaciones que ustedes van a ver de la integral. Después tenemos la aplicación también que nos sirve la integral para determinar áreas. Esa parte también es muy interesante así para ustedes. Integral. Profe, podemos recargar un ratito tu pizarra, ya estaba casi copiando todo. Dale. Gracias. Les voy a volver a enviar la tabla integral porque quiero que tengan ahí que tengan a mano, porque vamos a usar ese todo el tiempo, vamos a estar usando.
Ya está, ya, profe. Gracias. Muy bien. Ok. Antes de entrar ya en nuestro primer método de resolver la integral, que es nuestra regla de la sustitución, vamos a ver un poco la integral definida como definida, ¿verdad? Para determinar áreas. Esto por lo menos tienen que tener una noción ustedes, ¿verdad? Muy bien. Entonces vamos a ver que la integral en dos dimensiones, esto van a ver después ustedes lo interesante que es, se amplía también esto para relacionar superficies en dos dimensiones y también para volúmenes en tres dimensiones. Eso es cosa ya de cálculo 2 y 3. ¿Dónde está nuestro...? Muy bien. ¿Cómo es que se usa la integral definida para determinar áreas? Bueno, voy a explicar rápidamente nomás esto. Tenemos una función f acá, cualquiera sea, continua, ¿verdad? Bien comportada. Y vamos a considerar un intervalo de acá, de a hasta b. No vamos a hacer la deducción de esto porque lleva mucho tiempo, ¿verdad? Porque lo que se hace en realidad es, se divide esto en varios rectángulos así, ¿verdad? Y se va haciendo una aproximación. Después se hace cada vez los rectángulos más pequeños, se hacen el límite en el infinito de la sumatoria de todos los rectángulos y ahí a partir de eso sale, ¿verdad?, nuestra definición de la integral definida. Vamos nosotros directamente al grano y decir lo siguiente. Que dada una función f así, cualquiera, si yo integro esa función, si yo calculo la integral de esa función de a hasta b, esto va a ser igual al área que está acá, esta área extraña que aparece así con ese formato, el área que está debajo de la curva. Igual al área, llamarle esto área, no, ¿verdad? Igual a la área que está ahí en azul. Y esta es una aplicación demasiado interesante también en el cálculo. O sea que significa que ustedes, teniendo la función, ¿verdad?, que describe un cierto comportamiento, ustedes consiguen determinar el área que se tiene debajo de esa curva con respecto al eje X. No nos va a dar tiempo de hacer esto, ¿verdad? Pero ustedes pueden, por ejemplo, demostrar lo siguiente, de que si ustedes agarran un círculo acá, ¿verdad?, la ecuación del círculo así, vamos a suponer que tienen x al cuadrado más y al cuadrado igual a un cierto radio al cuadrado, ¿verdad? Vamos a llamarle a al radio. Si ustedes hacen acá la integral, mira, inclusive esto es simétrico, ¿verdad? Podemos agarrar esta partecita nomás. Si agarramos esa partecita, por ejemplo, podemos despejar la función y tener así, ¿verdad? Vamos a agarrar solamente la función y acá. Y ahora igual a al cuadrado, despejo nomás allá, menos x al cuadrado. Si yo agarro y yo integro esa función y así, si yo integro eso, ¿verdad?, en este caso acá es x, ¿verdad?, de 0 hasta el radio a. Entonces voy a integrar de 0 hasta a. Si yo integro eso y multiplico por 4, ¿verdad?, porque voy a tener 4 veces eso, voy a tener el área del círculo.
Esto se puede demostrar matemáticamente. Me acuerdo que en nuestro examen de cálculo 1, allá en el 2011 por ahí creo que fue, salió un ejercicio así, que era calcular la integral de la circunferencia, o sea, del círculo, el área del círculo por medio de integral. Bien. Entonces, teniendo ya esa noción, vamos, primero que nada, para que puedan aplicar ustedes todo eso. Ahora, les mostré dos aplicaciones así rápidas, ¿verdad? Lo de la posición con respecto a la velocidad. Así también, si ustedes, por ejemplo, tienen una función para la aceleración, ustedes pueden integrar eso y van a tener la función para la velocidad. Se vuelve a integrar, van a tener la función para la posición. Entonces, se tiene esas relaciones también prácticas entre integral y derivada. Y acá también vimos que podemos usar la integral para calcular áreas debajo de curvas, ¿no? Áreas extrañas así, pueden calcular. Por ejemplo. Profe, ahí dice área del círculo, ¿verdad? Área del círculo, sí. Bueno. Ya que vimos todo eso, entonces ahora sí vamos a pasar a métodos de integrales, porque lo que ustedes están haciendo ahora, o lo que vimos hasta ahora, es solamente integrar directo, ¿verdad? Hallar la función, la antiderivada que se saca de la tabla. Pero ¿qué pasa cuando aparece una función que no está ahí en la tabla, que no tiene una antiderivada directamente? Ahí es donde entran nuestros métodos de integración, y el primero que vamos a ver es nuestra regla, la regla de la sustitución. Vamos a colocar acá métodos, o mejor, técnicas de integración. Y esto te van a encontrar montones de videos explicando. Ahí en Khan Academy, en YouTube, en cualquier lado van a encontrar videos. Cosa que en mi época no había. Usted tiene la facilidad ahora. Yo tenía que agarrar el libro y tirarme con eso. Bien. La primera de todas las reglas que vamos a ver es la regla de la sustitución. Regla 1. Y como les dije en clase la otra vez, hay no sé, como 20, 30 reglas de integración. Que no nos da tiempo de ver todas, pero vamos a ver las principales. Regla de la sustitución. Bien. ¿Qué nos dice la regla de la sustitución? Vamos a enunciar esto ahora. Fíjense en lo siguiente. ¿Qué pasa si aparece una integral así? Es un producto ahí extraño, ¿verdad? No hay una regla de integrar un producto así como teníamos una regla de la derivada. Y esto no está en nuestra tabla de integral, ¿verdad? Sin embargo, acá se puede hacer un pequeño ajuste, un pequeño cambio algebraico, o sea, una sustitución, un cambio de variables para convertir esto a algo que sí se puede integrar de forma directa. Por eso se llama la regla de la sustitución. Fíjense en lo siguiente. Esto que está acá dentro de la raíz dice es x al cuadrado menos 9. Esto, si yo derivo, ¿qué va a tener? Si derivo x al cuadrado, va a tener 2x. Y acá va a tener 0. Y fíjense que esto que aparece acá afuera es justamente la derivada de eso. Pero ¿qué tiene que ver eso? Van a decir ustedes. Ahora van a ver. Pasa que podemos hacer un cambio de variables estratégicamente así. Le vamos a llamar a esto que está ahí adentro x al cuadrado menos 9. ¿Por qué? Y vamos a hacer un cambio de variables. Acá tenemos una integral en x y ahora vamos a pasar a tener una integral en u. Y entonces vamos a obtener un valor para dx. Ya tengo u, voy a cambiar ahí u. Y mi du, tengo que
derivar esto también con respecto a x, ¿verdad? Va a quedar 2x de x. Esto es du. Estas son las dos relaciones que usamos, que podemos usar para cambiar. Para este caso específico va a ser un cambio de variable, ¿verdad? ¿Qué pasa? Si reemplazamos esto acá, fíjense acá dice 2x de x es exactamente nuestro 2x de x es exactamente el de u. O sea, esto podemos cambiar el orden acá sin problema, podemos escribir así, porque hay un producto, ¿verdad? Podemos escribir nuestro 2x de este lado, ¿verdad? Este por este es lo mismo que este por este, no importa el orden ahí. Si yo reemplazo entonces acá, hago ese cambio, pequeño cambio de variables, ¿qué me queda? Me queda integral de raíz de esto yo le llamé u, entonces raíz de u, vamos a hacer ya lo siguiente, vamos a escribir ya u, en vez de escribir raíz de u, vamos a escribir ya u elevado a la 1/2. Y todo esto es mi du. ¿Viste? Ahí quedó facilito, una integral que ya saben ustedes hacer. Es una integral de una potencia. ¿Y qué es lo que se hace? Se integra, se puede integrar eso así mismo en la u. Entonces va a quedar acá u elevado a la 1/2 más 1, que es 3/2 sobre ese mismo 3/2. Bueno. Pero yo no puedo dejar mi resultado en u, porque yo estoy integrando en x. No hay problema, lo único que voy a hacer es volver, después que integré, yo hice un cambio de variable, una sustitución, integro y después vuelvo a colocar en la variable que yo había tenido en mi ejercicio inicialmente, que dice que u es x al cuadrado menos 9. Entonces acá u es x al cuadrado menos 9. Entonces es x al cuadrado menos 9 en realidad, elevado a la 3/2, ¿verdad? Sobre 3/2. Y ya está. Acá le agregamos también la constante, siempre tiene que aparecer un más c al integrar. Y listo, pudimos integrar. Muy bien. Ese es un ejemplo así rápido, ¿verdad? Entonces vamos a anotar eso que acabamos de ver ahí, que es válido para cualquier tipo de funciones que tengan este formato así, ¿verdad? De que podamos visualizar que parte de lo que estamos queriendo integrar es la derivada de otra parte que se puede ver ahí. Ahora tal vez no parezca tan intuitivo eso, pero con la práctica van a ver que es bastante intuitivo. Vamos a decir que si u, vamos a definir el método de forma un poco más estricta, así. Es una función derivable cuyo alcance es un intervalo i y así también f es continuo en i, entonces se puede hacer un cambio de variable como el que hicimos en ese ejemplo allá rápido arriba. Entonces podemos decir que la integral de f de g de x, g' de x, es igual a la integral de f de u. Esta es una forma general de decir. Esto no es necesario que ustedes memoricen, ¿verdad? Una forma general nada más de decir que se puede hacer este tipo de sustitución como la que acabamos de hacer acá, en donde acá me faltó mi de x, muy importante. Fíjense qué es lo que pasó. Para aplicar nuestro método o nuestra regla de la sustitución, lo que tiene que cumplirse es esto que aparece así, ¿miren? Esto tiene que aparecer como un producto
la derivada de algo que está acá como una función compuesta. En este caso era nuestro x cuadrado menos 9, era la función compuesta que estaba así dentro de la raíz. Y esto que aparecía afuera era la derivada de esto. Entonces, estratégicamente podemos hacer un cambio de variable de tal forma a que toda esta expresión se me quede mucho más sencilla con respecto a otro parámetro o otra variable u. Y eso es lo que hacemos acá. Cambiamos este producto así por una función así nada más. Bien. Entonces, esto lo que nos dice es que la integral se puede resolver tanto en la misma variable que estamos calculando, de x, como podemos pasar a otra variable que nos simplifique la expresión. Y así integramos ahí, después volvemos otra vez a la variable x. Y vamos a hacer más ejemplos de eso y van a ir viendo cómo es mucho más fácil de lo que parece. Ejemplo 3, vamos a llamarle. Integral de x al cubo coseno de x a la cuarta más 2 de x. Muy bien. Es un poco evidente ahí, ¿verdad? ¿Qué parte de nuestra expresión vamos a usar como u? De tal forma que derivando me quede algo parecido a uno de los factores que están ahí. ¿Cuál es? ¿Cuál es la derivada? Por eso le digo que les repetía la otra vez. Ustedes tienen que tener dominada su derivada. No tienen que ni dudar a la hora de derivar. ¿Cómo yo derivo eso? Si yo le llamo a eso x a la cuarta, vamos a llamarle u a ese x a la cuarta más 2. ¿Cómo yo derivo de u acá con respecto a x? La derivada de x baja de x a la cuarta, ahora baja x, y acá queda x al cubo, y la derivada de 2 es 0, y acá aparece nuestro dx. Fíjense, acá tengo x al cubo de x. Hay un 4 acá que me está sobrando, pero si es una constante no importa eso. ¿Por qué? Porque yo voy a escribir, voy a pasar nomás esa constante hacia acá dividiendo, y entonces voy a usar esta sustitución nomás. De nuevo, acá dice x al cubo por coseno, pero yo puedo escribir, en realidad esto no se hace, o sea, no es necesario hacer, pero yo estoy haciendo ahora para que sea más fácil visualizar nada más. Cambio nomás el orden acá. Voy a escribir así, para que ustedes puedan ver bien que esto, ¿verdad?, es igual a esto. ¿Ok? Y entonces si yo reemplazo estas dos cosas, tanto esto como esto, tengo que reemplazar acá y esto acá. Si reemplazo eso ahí, ¿cómo me queda mi integral? Me queda coseno de todo esto, dice. Todo eso yo le llamé directamente u. Y todo esto que está acá es x cubo de x, es du sobre 4. Entonces eso es du sobre 4. Esto puede parecer un 4, pero es ahí. Y ese 4 es una constante que no me afecta a mi integral. Saco nomás yo afuera. Y convertí a una integral de tabla. Fácil. La integral de coseno. Fíjense su tabla ahí que les mandé por WhatsApp. ¿Cuál es la integral de coseno? Seno de x más 0. Eso. Entonces queda acá un cuarto. Y esto es seno de x, que en este caso es u, ¿verdad? Y le agregamos ya más c también ahí. Pero, como siempre, no puedo dejar en u, porque u es una variable auxiliar nomás que yo estoy usando para cambiar mi integral. Yo
tengo que volver a la x siempre al final. Entonces es solamente reemplazar de nuevo. U tiene que ser, como yo definí, como x a la cuarta más 2. Entonces reemplazo otra vez acá. X a la cuarta más 2. Más c. Y ahora sí. Esa es ya mi integral. ¿Está bien? Muy bien. Yo sé que puede parecer un poco complicado al principio, pero van a ir viendo que es fácil. Y si ustedes manejan bien, saben derivar, derivan bien cualquier cosa que yo les ponga ahí, ustedes derivan. Y si saben aplicar estas reglas de derivación, por lo menos las básicas, así de la integral directa, la de sustitución, vamos a ver también regla de la integral por partes, vamos a ver algunas, todas las que se pueda, vamos a ver. Si ustedes manejan bien esas integrales, cálculo 2 va a ser así, súper fácil. Ustedes están aprendiendo a caminar acá con cálculo 1, ¿verdad? Cálculo 2 ya va a ser correr nomás. Aprender a caminar es más difícil. Por una que ya caminan, correr ya es más fácil. Vamos a otro ejemplo. Ejemplo 4. Integral de 2x más 1. Raíz de 2x más 1. De x. ¿Ah? Si se fijan eso, ustedes no tienen en su tabla. No tienen cómo integrar de forma directa eso. Sin embargo, vamos a hacer otra vez un cambio de variable, una sustitución estratégica. Fíjense que la derivada de esto, la derivada de 2x más 1, es 2 nada más. O sea, es una constante nomás. Entonces, de u sería acá 2 nomás. Y x, ahora la derivada, va a quedar acá solamente dx. Entonces, este dx, este 2 que está multiplicando ahí va a pasar acá a dividir. Y vamos a hacer ese cambio de variables. Vamos a reemplazar todo eso acá y esto acá. Entonces me queda raíz de u y mi dx es du sobre 2. O sea, ese 2 saco afuera nomás como constante, no me afecta nunca la integral. Ninguna constante me afecta la integral, se queda nomás multiplicado ahí por el resultado. Y acá me queda raíz de u, que es u elevado a la 1 medio. La forma más fácil de visualizar eso es siempre verle como una potencia fraccionaria. Y ahí vamos a integrar directo y después volvemos de u a x y ya está. Es u elevado a la 1 medio más 1, que es 3 medios. Y acá sobre 3 medios. O sea, 2 con 2 se va. Ahora también siempre nuestro más c, porque estamos haciendo una integral indefinida, ¿no? Queda u a la 3 medios sobre 3. Entonces volvemos a reemplazar u por lo que habíamos definido nosotros, que era u, que es 2x más 1, ahora elevado a la 3 medios sobre 3 más c. ¿Está bien? Y esa es la integral. Anoten un rato ahí. Y ya vamos a seguir con más ejercicios. Y también porque le voy a dejar tarea hoy para que hagan integrales por sustitución. Vos simplificaste ese 2 ahí. O Sí. Sí, simplifiqué porque hay un 2 acá y acá hay otro 2 también. El 2 con el 1 sobre 2 con el 3 sobre 2, los dos ahí se multiplicaron. Sí. Ajá.
Bien. Vamos al siguiente ejemplo. Ese era el ejemplo 5 ya, 4 ahora 5. ¿Qué hacemos ahí ahora? Esto tampoco está en nuestra tabla de integrales, ¿verdad? Pero fíjense, si yo derivo esto, ¿verdad? La derivada de x al cuadrado baja al 2, esto va a quedar x nada más. ¿Y qué es lo que tengo acá? X, justamente. Entonces vamos a intentar hacer esta sustitución. Le vamos a llamar a eso que está ahí u. Si ya le llamo u a eso. Profe, un ratito, ¿será que antes de seguir con la explicación le podés aceptar al compañero? Por favor. Gracias. Ahí está, bien. Gracias por avisar. Bueno, vamos a elegir entonces esa sustitución estratégica. ¿Por qué? Porque la derivada de esto, el 2 va a bajar y me va a quedar x nada más, que es justamente lo que aparece acá arriba. Entonces, es muy probable que sea esa la sustitución más adecuada. Entonces, reemplazamos u y también nuestro dx tenemos que cambiar para du, siempre. Ahí únicamente podemos integrar. Bien, y ahí derivamos. La derivada de 1 es 0 y la derivada de esto, el menos 4 queda igual, baja el 2 y acá queda x. Y siempre le agregamos un dx también, ¿vale? Porque estamos integrando, o sea, estamos derivando con respecto a x. Entonces acá me queda, fíjense, usted siempre tiene que dejar como está en la integral. En la integral me dice x de x. Entonces voy a dejar solamente x de x de un lado. X de x. Todo lo demás que es constante va a pasar hacia acá. Acá queda negativo, ¿verdad? Negativo 8. Va a pasar ese negativo 8 así mismo, con el signo y todo, dividiendo. Bien. Ahora reemplazando eso acá. Reemplazo eso ahí, ¿verdad? Y esto acá. Porque dice x de x. Y acá tengo x de x, allá arriba es de u dividido menos 8. Y abajo tengo raíz de u. Bueno, acá podemos hacer así, medio con medio, ¿verdad? Extremo con extremos. O directamente ese negativo 8 que está ahí dividiendo abajo voy a sacar hacia afuera. Sacar así. Y acá me queda integral de 1 sobre raíz de u. De u. Eso es cuestión de escribir como una potencia. ¿Cómo sería eso en potencia? Es u elevado a la 1 medio, pero como está la raíz abajo, está en el denominador, entonces es negativo. Entonces u elevado a la menos 1 medio. Ese juego de convertir de fracción, o sea, de radical a potencias fraccionarias también tienen que tener así bien claro. Porque todo el tiempo se aplica, se dan cuenta acá. Todo el tiempo están cambiando así. Entonces acá queda menos 1 sobre 8 y acá integro ya, es la potencia normal. A negativo 1 medio le sumo 1, me queda positivo 1 medio, dividido ese mismo positivo 1 medio. Vamos a darle también otro más c. Acá 8 puedo simplificar con 2, va a quedar 4.
Entonces queda negativo 1 sobre 4. Y ahí vuelvo a x. U, que era en x, miro no acá, era 1 menos 4x. Eso era u. Y ahí dice que está u elevado a la 1 media. Más c. Entonces los pasos son siempre esos mismos. Vamos a mirar de nuevo acá lo que acabamos de hacer. Bien, tenemos la integral. Hay que mirar la integral y tratar de encontrar una parte de la función, ¿verdad?, que yo derivo y tengo otra parte de la función como un producto. En este caso, siempre que se tenga potencia, ya tienen que sospechar ustedes, ¿verdad?, que es agarrar la expresión entera del polinomio entero, que yo derivando eso me va a quedar la misma potencia que el otro factor acá. La derivada de x cuadrado es x, ¿verdad? Y esta constante no me afecta en nada porque la constante siempre yo le juego nomás. Paso nomás al otro lado y despejo. Entonces yo a esto le llamo u. Yo para reemplazar u acá necesito también una relación con du y dx. Entonces tengo que derivar también mi propuesta de cambio de variable. Derivo. La derivada esta queda 0 y acá la derivada baja más 2. Queda 8x y dx siempre. Así como acá hay du, del otro lado también aparece un dx. ¿Verdad? Y ya tengo x de x, que es lo que está allá arriba, x de x. Despejo eso nomás. Todo está multiplicándose acá. Menos 8 va a pasar a dividir, ¿no? Y acá queda du. O sea que x de x es du sobre menos 8. Entonces todo eso cambio por du sobre menos 8. Y acá cambio también por u. Entonces queda raíz de u. Fíjense que acá ya tenemos solamente una integral de potencia. Y es cuestión de ajustar nada más la potencia. Porque tenemos u nada más. No tenemos ¿De dónde salió la raíz de u? Lo que quiero saber. Y acá es raíz de esto. Cierto. Gracias, profe. Y esto yo le llamé u. Esto es u ahora. Eso nomás lo que estamos haciendo. Estamos cambiando de variable nomás. Sí, ya pillé ya. Gracias. Así como decimos acá también. Y acá, ¿verdad? A esto le llamamos u. ¿Por qué hacemos eso? Porque coseno de u yo sé ya integrar. Coseno de u es muy fácil de integrar. Coseno de esta suma, ni idea tengo cómo integrar. Si solamente me aparece así, coseno de esta suma, sin esto que está acá, integrar eso va a ser un dolor de cabeza porque hay que abrir eso, hay que abrir, aplicar la suma, coseno de la suma y no sé qué. Va a ser muy complicado y no hay forma de integrar así muy directa nomás. Pero al aparecer esto acá ya es una sustitución. Entonces ustedes tienen que estar de ojo ahí mirando, atendiendo dónde hay partes de la función que se relacionan con la derivada. Ok. Muy bien. Creo que con las flechas ahí se entiende, ¿verdad? Esto reemplazo acá y queda entonces al reemplazar queda esto y acá también al reemplazar queda eso. Creo que ahí se entiende un poco. Y vamos a seguir integrando. Otro ejercicio más. Un poco. Creo que ya ustedes van a pillar ya lo que estamos haciendo ahora. Integral y ahora ¿qué vamos a hacer ahí? Vamos a buscar la U. Hay que buscar la u, ¿verdad? Sí. Fíjense que si nosotros tratamos de hacer algo directo, ¿verdad? Así, por ejemplo. Esto que está entre la raíz, ¿verdad? Derivamos. Acá hay que tener 2x de x. Pero acá tengo aquí a la quinta.
Y ese se va a bajar el 5, ¿verdad? Porque va a ser 5x. No, pero esto no, yo no puedo agarrar y derivar. Ah, sí. Encima al derivar esto me tiene que quedar 5x a la cuarta. Entonces acá lo que tenemos que pensar es en otra sustitución. Lo que vamos a pensar es lo siguiente. Vamos a escribir esto así. Porque esto sí ya va a ser la derivada de esto. ¿Verdad? Ahí sí, ¿verdad? Pero igual esto de acá tengo que hacer todavía un cambio de variables. Solamente que se me va a quedar mucho más sencillo. Fíjense, podemos hacer esto. Si hago esto, acá este x a la cuarta, yo también tengo que cambiar por u. ¿Y de dónde voy a sacar ese x a la cuarta con respecto a u? De acá no voy a sacar. Voy a despejar de acá. Vamos a despejar de acá x al cuadrado. Así va a quedar, ¿verdad? Sí. Y yo digo, yo tengo x a la cuarta ahí. Entonces tengo que elevar estos dos al cuadrado. Y ahí voy a tener que x a la cuarta es u menos 1 al cuadrado. Y de acá sí ya sé también que mi du, ¿verdad?, es igual a 2x dx. Bueno, ahora la única diferencia acá es que tengo que reemplazar tres cosas, básicamente. Voy a tener que reemplazar esto y también esto. Voy a tener que reemplazar acá. Porque todas mis variables yo tengo que cambiar. Reemplazar 1, 2 y 3. Fíjense, porque si yo solamente reemplazo u y su du, yo voy a tener, hasta acá va a estar bien, pero me va a aparecer una x, voy a tener mezclada ahí u con x. Yo no puedo tener dos variables en una integral, porque estoy integrando solamente con respecto a una variable, a dx nada más. Entonces si yo reemplazo 1, 2, 3, vamos a reemplazar en nuestra integral, ¿verdad? Asterisco. Me queda la integral. Cambia de color. La integral de raíz de eso que es u, ¿verdad? Fíjense, x de x, de acá, x de x, es de u sobre 2, ¿verdad? Despejo nomás de. Entonces, x de x a la cuarta, yo ya sé que es, acá está mi x a la cuarta, mi 3. X a la cuarta es u menos 1 al cuadrado. Y ahora lo que me sobra es eso que marqué acá en azul, x de x, que es lo que está acá, x de x. Vamos a llamarle a esto en realidad 2. 2x. ¿Verdad? X de x, ¿cuánto vale x de x? 2x, ¿no? No, este es el número de la ecuación nomás. Yo le estoy colocando ahí así. X al cuadrado sería 9. O no sería. Este es x de x. Es de u. Ah, de u sobre. Está dividido 2. Eso. Y ahora sí mi integral ya se volvió una integral de u. Más fácil de resolver que esta de acá. Porque acá lo que tengo que hacer es distribuir nomás ya esto. Bueno, o sea, primero voy a abrir acá el cuadrado de este binomio. Y después voy a distribuir por esto. Entonces un medio sale afuera, no le afecta la integral. Acá vamos a escribir raíz de u, vamos a escribir así. Y acá tenemos que abrir ese binomio, ¿verdad?, que es el cuadrado del primero menos el doble producto del primero por segundo más el cuadrado del segundo de u. Y ahí tengo que hacer ahora sí puedo hacer la distributiva.
Acá es u elevado a la 1 medio por u al cuadrado. Producto de potencias con la misma base se suman nada más las potencias. Entonces 1 medio más 2 son 5 medios. Vamos a hacer lo siguiente. Vamos a hacer así. Acá es, estoy multiplicando ahora sí, este por este. Si quieren vamos a hacer paso a paso. Entonces acá me queda u elevado a la 1 medio por u al cuadrado menos u elevado a la 1 medio por 2u más u elevado a la 1 medio. Todo eso de u. Y acá, esto por esto, se suma nada más la potencia. 1 medio más 2, que es 5 medios. Acá, 1 medio, acá el 2, que queda así mismo. Acá tengo un u elevado a la 1, que no se ve el 1, pero es 1 más 1 medio. 3 medios. Y acá queda 1 medio nada más. Estoy dejando todo como potencia porque la potencia sabemos ya integrar directo. Estoy haciendo todo eso. Estoy transformándole, adecuándole a mi función de una forma que yo pueda integrar directo con la tabla. Y ahora sí ya está. Ahora está listo como para poder integrar directo. El 1 medio que queda ahí exactamente igual. Y ahora sí mi integral. Queda u elevado a la, ahora sí, 5 medios más 1. Son 7 medios. Sobre ese mismo número, siempre. Menos el 2 que es igual. Y acá es u elevado a la 3 medios más 1, que es 5 medios. Le estoy sumando 1 nada más a la potencia, como nuestra regla nos dice. Más, y acá u elevado a la 1 medio más 1, que es 3 medios. Sobre, opa, acá es 5 medios. Acá es 3 medios. Muy bien. Este 2. Este 2 se va a simplificar con este y con este. O sea, el 2 se va. Ese 2 que está allá afuera. Este. Y ahora, para terminar, lo que hay que hacer es volver de u a x. Creo que no me va a entrar, ¿verdad? Porque mi u es 1 más x al cuadrado. No me va a entrar eso. Vamos a hacer lo siguiente entonces. Vamos a seguir acá. Volviendo. De u para x. Ahora sí, eso es volver a reemplazar de nuevo u por x. Nos tiene que quedar. Este se simplificó con todo eso. Acá dice que es u elevado a las 7 medios sobre 7. U es 1 más x al cuadrado. ¿De dónde yo saco eso? Acá está. De nuestra sustitución inicial, de nuestra propuesta inicial. Dice que es u, eso es u elevado a las 7 medios sobre 7 nomás ya, porque se me simplificó ese 2, menos 2 sobre 5 por u es todo esto, u es 1 más x al cuadrado, elevado a las 5 medios, más, y acá es 1/3, u que es 1 más x al cuadrado, elevado a las 3 medios. Siempre le agregamos un más c. Y ahí está. Ese es el resultado de nuestra integral. Se alargó un poco más el proceso, pero fue un proceso algebraico nada más previo hasta llegar a esto que sí ya sabemos integrar fácil.
Todo el método o la regla de la sustitución consiste en hacer un cambio de variables para que mi función, que está escrita de una forma más compleja, que como aparece acá, esté escrita de una forma que yo pueda integrar directo con respecto a la variable u. Integro en u porque es fácil, pero no me olvido al final de volver a mis orígenes en x. Entonces, solamente me aprovecho del cambio de variable para integrar en u, pero después tengo que volver a x. Le dejo ahí para que vayan Copiando. mirando y asimilando. No sean como el método de la sustitución que solamente le usan ahí a las personas para después volver otra vez con la ex. Profe, voy a llamar lista. Sí, vamos a llamar a la lista al final. Ahora, Y vamos a seguir, vamos a seguir. Bueno, ¿cómo integramos tangente de x? Así mismo como está ahí. Tampoco es difícil de integrar eso, ¿verdad? Porque no tenemos la tabla. Tampoco, ¿qué es lo que podemos cambiar de variable ahí? No podemos cambiar así como está. Sin embargo, podemos recordar que tangente, una de las definiciones fundamentales de trigonometría, ¿verdad? Dice que tangente es seno sobre coseno. ¿Se acuerdan? ¿Verdad? Algunos se acuerdan seguro de eso. Seno sobre coseno. ¿Por qué nos conviene escribir así? Porque, fíjense acá algo, ¿verdad? Que coseno es la derivada de seno y seno también es la derivada de coseno, ¿verdad? Entonces, pero a nosotros nos conviene mirar esta parte de arriba. Dice que la parte de arriba es seno de x, o sea, seno de x por dx. Entonces yo agarro eso que está ahí abajo como mi variable, ¿verdad? Que voy a sustituir. Al derivar esto, la derivada de coseno es menos seno de x, ¿verdad? Este menos voy a pasar hacia el otro lado. ¿Y qué es lo que tengo ahí? ¿Qué es esto que tengo acá? Es lo que acabé de marcar acá. Seno de x. Entonces vamos a reemplazar eso.
Seno de x de x es menos de u. Y yo tengo coseno de x que está abajo. A coseno le llamé u. Entonces básicamente lo que tengo ahí es negativo. Puedo sacar acá afuera. Y acá tengo 1 sobre u. Que eso, como siempre, tenemos que escribir en forma de potencia. Y ahí ya tenemos una integral facilita de resolver. ¿Verdad? Que es una integral de una potencia. ¿Cómo integro eso? ¿Integro? ¿Le sumo 1? No. Esa es la única integral de potencia que es diferente a las demás. Que si se fijan ahí en sus anotaciones, ¿verdad? Van a tener la integral de esto así. ¿Cómo era? Era logaritmo natural de x. Entonces esto estoy integrando, es la misma cosa. Esto es la misma cosa que esto. Entonces la integral de eso es logaritmo. Generalmente se le pone módulo acá así, porque el logaritmo hay que garantizar que sea positivo. Entonces le ponemos logaritmo natural del módulo de u más c. Pero ahí tenemos que volver otra vez nuestra u a la x. Y nuestra u tiene esta relación con la x. Entonces va a quedar logaritmo natural de... ¿Cuánto vale u? Coseno de x. Eso. Y ya está. Entonces siempre que aparezca tangente o aparezca seno al cuadrado, coseno al cuadrado, generalmente hay que usar identidades trigonométricas ahí antes, porque sabemos que la derivada de seno es coseno, la derivada de coseno también es seno. Entonces si convertimos todo a seno y coseno, es más fácil de encontrar relaciones entre sus derivadas, porque sabemos que uno es derivada del otro. ¿Está bien? Bueno, vamos a ver ahora. Compramos para copiar, gracias con Porfis. Dale. Gracias. Ya está, ya. Ya está. Bueno, vamos a ver una pequeña técnica que se puede aplicar también con nuestra regla de la sustitución. Cuando tenemos límites definidos, o sea, en integrales definidas. ¿Qué es lo que nos dice esto? Esto de acá nos dice que nosotros podemos, cuando tenemos definida nuestra integral, vamos a agregarle acá el de x que faltó. Cuando tenemos una integral así de a a b y hacemos un cambio de variable, ese mismo cambio de variable se puede aplicar también en los límites de integración. Entonces acá ya no es necesario que volvamos a x. Si ustedes cambian la variable a x y también cambian los límites, ¿verdad? Le aplican a los límites también el cambio de variable, entonces ahí ustedes ya pueden resolver esto directamente, porque acá el resultado de la integral definida es un número, es un valor real que aparece ahí. Entonces ese le va a dar exactamente igual si calculan así o si calculan así, que es integrar esto, ¿verdad? Después volver a la variable x y ahí reemplazar los límites en x. Pasa que mis límites que eran en x, inicialmente, ¿verdad? En x, los límites son a y b. Y en u, al hacer el cambio de variables, los límites pasan a ser g de a y g de u. O sea, g de b. G de a y g de b. Pueden cambiar también los límites de integración. Vamos a ver un ejemplo de eso para que quede más claro lo que estamos haciendo. Estamos ya en el ejemplo 8 por ahí. 8.
Una integral definida de 0 a 4. Bueno. Muy bien, vamos a integrar eso primero. Primero que nada, vamos a olvidarnos por un segundo de los límites de integración y vamos a integrar solamente, ¿verdad?, la función. Hallar la antiderivada de eso. Para eso vamos a hacer un cambio de variable. Ahora estamos aplicando nuestra regla de la sustitución, entonces a esto le vamos a llamar u. ¿Qué pasa si a eso le llamamos u? Acá va a quedar 2 de x, ¿verdad? El 2 va a pasar hacia acá dividiendo. Y acá queda solamente de x. Entonces acá va a quedar raíz de u. Y nuestro dx es du sobre 2. Me olvidé un rato de los límites de integración, ¿verdad? Porque ahora voy a integrar. Un medio sale afuera. El resultado de esta integral es, ¿verdad?, u, acá esto es u elevado a un medio. Y la integral de eso es u elevado a la 3 medios sobre 3 medios. Entonces acá me queda u elevado a la 3 medios. Vamos a seguir con los límites de 0 a 4. Fíjense, yo tengo acá los límites de 0 a 4. Pero estos límites son en x. Yo no puedo reemplazar acá estos límites. Si yo quiero reemplazar 0 y 4, yo tengo que primero cambiar mi u por su correspondiente en x, y ahí reemplazo de 0 a 4. Vamos a hacer eso. ¿Cuánto sale? Primero reemplazo 4, va a quedar 2 por 4 más 1 elevado a la 3 medios sobre 3 más 2 por 0, 0 más 1 elevado a la 3 medios, que es 1 nomás otra vez. ¿Verdad? Sobre 3. Acá me queda 9. Raíz de 9 es 3. Tengo 3 al cubo sobre 3, 3 al cuadrado. 9 más un tercio. 9 son 27 tercios, 28 tercios. ¿Está bien? Pero si yo no quiero si yo no quiero reemplazar en los límites, de x, lo que yo puedo hacer es venir acá. Yo sé que mi relación es esta: u de x es igual a 2x más 1. Entonces le aplico la u a los límites de integración. O sea, primero a 0. Si hago u de 0, acá voy a tener 2 por 0 más 1 va a ser 1. Entonces en u, mi límite acá, pasa de ser 0 a 1. Y en 4, mi límite va a ser 2 por 4 más 1 va a ser 9. O sea que, en vez de hacer todo este proceso de volver atrás, a veces volver atrás acá significa volver a complicar nuestra expresión. Sin embargo, yo no necesito hacer esta parte que voy a marcar acá en este color. Puedo hacer si quiero, no hay problema, da igual. El mismo resultado me tiene que dar. Pero, si yo quiero ya reemplazar acá, lo único que tengo que hacer es cambiar mis límites de integración. Vamos a hacer en azul entonces. Con estos límites, que son los límites de integración ya en la variable u, mi integral ese 2 lo que no tenemos que olvidar.
Ese 2 se simplificó. 3 nomás quedó, ¿verdad? Es 3. O sea, u elevado a la 3 medio sobre 3. Con los límites, estos límites, de 1 a 9. Entonces ahí me va a quedar 9 elevado a la 3 medio sobre 3 menos. Acá era menos. Porque primero se hacen 4 y después se hace menos el otro. Entonces acá me queda 27 menos 1, 26 sobre 3. Ahora sí. Y acá me queda esto menos un tercio. También. Creo que mi cálculo, este cálculo está mal. A ver un poco. 9 raíz de 9 queda 3. Entonces acá queda 3 al cubo. Que simplifico con este 3. Ah, no, está bien. 9 elevado a la 3 medios. Opa. 9 elevado a la 3 medios, verifiquen ahí. Es 26 sobre 3. 3 al cubo, ¿verdad? 9 elevado a la 3 medios. Lo que... Da igual, da el mismo resultado. Eso es lo que queríamos mostrar, ¿verdad? Que da el mismo resultado. Si yo calculo mi integral definida con los límites definidos, esos límites que me da el ejercicio, 0 y 4 son límites en x. Atiendan bien eso. Son límites en x. O sea que yo esto tengo que integrar, pasar todo a x y ahí reemplazar si yo quiero esto. 0 y 4, que es lo que hice acá arriba. Fíjense, en esta primera parte hice normalmente, integré, cambié a x, calculé los valores de mi antiderivada en esos límites en x, porque esto está en x. Sin embargo, podíamos hacer lo siguiente, podíamos cambiar también los límites de integración aplicando nuestra relación, que es lo que hice acá. O sea, es convertir 0, si yo le aplico mi sustitución, que esta está acá, se convierte en 1. Entonces mi límite en x, que en x era 0, ahora en u va a ser 1. Y mi límite que en x era 4, al cambiar la variable, también aplicarle nuestra sustitución a ese 4, se convierte en 9. Entonces mi límite que acá era 4 en x, ahora en u es 9. Y reemplazo acá, no es necesario acá volver a x. Yo puedo ahí mismo reemplazar esos límites porque son límites correspondientes a u. ¿Está bien? Y da igual, da el mismo resultado. Eso es lo que tienen que resaltar, recuperar de todo esto, ¿verdad? Tienen esa opción a la hora de que hacen integrales por sustitución, pero con los límites bien definidos de la integral. ¿Está bien? Si hacemos ejercicios de este tipo que no tienen límite, ahí sí o sí tienen que volver a x. Siempre vuelven a x porque ustedes están buscando la función que es la antiderivada de eso que están ahí, que están calculando ahí como integral. Entonces, una función, estoy integrando en x, necesariamente mi resultado me tiene que dar en x. No puedo dejar en u mi resultado. No va a tener sentido ahí. Ahora, esto, la regla de sustitución para integrales definidas, nos dice que si tenemos definido a y b, podemos aplicarle también el cambio de variable a nuestros límites a y b. Pasar de límites en el dominio de x a límites en el dominio de u, que es nada más aplicarle esa función, nuestra sustitución acá a los límites. Y ya está. ¿Está bien? Da igual, acabamos de ver un ejemplo ahí que nos da exactamente el mismo resultado. Bueno, y ahora sí, creo que ya les aburrí con tanto ejercicio. Les voy a dejar algunos ejercicios para resolver. ¿Qué significa que una función sea par? Que una función sea par significa que f de
menos x es igual a f de x. Esto significa que sea par. Si la función es par, entonces una integral de esa función en un intervalo de ese tipo, ¿verdad? De menos a va a ser lo mismo que el doble de la integral de 0 a a. ¿Está bien? B. Si f es impar, o sea que f de menos x es igual a menos f de x, entonces una integral de ese tipo de menos a hasta a de f de x va a ser 0. Si pensamos esto en términos de áreas, tiene todo el sentido del mundo, porque fíjense, para el caso A, una función par es así, por ejemplo una parábola. Y si yo integro de A, o sea de menos A hasta A, fíjense que de este lado es exactamente lo mismo que de este lado. Y si yo sé que la integral es el área debajo de la curva, ¿verdad? Yo, si integro de acá hasta acá, es lo mismo que tener dos veces de acá hasta acá, que es lo que dice el teorema acá, ¿verdad? ¿Está bien? Y para una función impar, la función impar es la función, por ejemplo, x al cubo, que es así. Y una función impar así, lo que tiene es que sus áreas debajo de la curva se van a cancelar. Porque el área acá, de este lado va a ser un área negativa, porque está debajo del eje Y. Y el área que tengo hacia acá va a ser un área positiva. Entonces esta área con esta área se van a cancelar y da 0. Si la función es impar. Impar es así, con este formato. Y par es así, ¿no? Par. Impar. Par, si yo tengo una función par, significa que para un valor de a, f de x, este valor de f de x es igual a este valor de f de menos x, que es lo que dice acá. Sin embargo, para impar tenemos lo siguiente, ¿verdad? Que f de x es igual a menos. Si yo agarro acá menos f de x, tengo el mismo valor pero negativo del otro lado, que es esto que está escrito acá. Es una función impar. Entonces estas integrales para funciones simétricas, que son o pares o impares, nos permiten también facilitar algunos cálculos. Muy bien, ahora sí, creo que ya es todo por ahí. Vamos a llamar la lista y les voy a dejar. Un ratito, por favor, para copiar. Déjanos ahí para copiar. Dale, les voy a copiar, o sea, les voy a pasar unas cuantas integrales ahí para que hagan.